Que es la gloria de Dios. Hermano, abra su Biblia, si es tan amable, en los Evangelios según San Mateo, capítulo 4. Y téngalo allí. Porque esta palabra de hoy tiene dos historias. La primera historia es que conozca a Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Por qué y para qué? Y me refiero y me dirijo a aquellas personas que precisamente están cursando el discipulado, consolidación, incluso la formación especial y sanidad interior. Y hay otra parte para nosotros los veteranos de guerra, porque esta es una guerra con el enemigo, ¿verdad? Con la carne. Entonces la he dividido en dos partes, pero quiero dejar claro la razón por la cual Dios cada día es más santo, digno y soberano. ¿Usted acaso sabe cuál es la razón, verdad? Porque Dios, siendo Dios, soberano y poderoso, no escatimó en ningún momento en enviar a su único hijo, en este caso el primogénito del Padre, para morir en aquella cruz por toda la humanidad, no por uno y por otros no, por toda la humanidad. Esa es la razón de fundamento. No hay otra que por lo menos yo conozca. La Biblia dice que vino a buscar lo que estaba perdido, en este caso nosotros. Y Él debió ir a una cruz. Y esto me recuerda al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, los 40 años de travesía por el desierto. Y decimos hoy con toda libertad que el primer pueblo de ese entonces fracasó, porque no pudo entrar a la tierra prometida. Y allí quedaron en el desierto. Pero el segundo pueblo, cuando usted lea en Éxodo, por ahí lo encuentra usted, va a encontrar cuál fue la generación que entró a hacer posesión de esa tierra, al frente Caleb y Josué. Entonces Cristo, en su peregrinaje que vamos a ver a continuación, no fracasó. Cristo venció. Debió ser que repetía esta palabra constantemente, anunciaba su muerte, pero es allí donde estaba la victoria del Señor. Entonces hubo una razón muy grande y poderosa, ¿verdad? Y yo quiero que la iglesia hoy lea, y si puede ponerse en pie, sería mejor, pero si lo puede hacer ahí tampoco hay problema, por eso no vamos a perder la salvación. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 1 ya les digo, mis hermanos. Mateo 4 del 1 al 11.
y usted comience a leer, que se oiga aquí en la iglesia del 1 al 11. Comience a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Guía mi paso, Señor, mi corazón. Amén. Puede sentarse, hermano. Vemos claramente la confrontación entre el bien y el mal. ¿Verdad que sí? Al recorrer esta palabra, usted encuentra y nota la palabra que Jesús respondía a Satanás. Escrito está. Si usted analiza, está en repetidas veces. Escrito está. Quiere decir que fue todo escrito por él y así seguirá vigente sin tener la palabra de Dios ninguna modificación. Así está escrito y así enfrentó al diablo el Señor Jesús. Que dice la Biblia que después de ayunar 40 días con sus noches, fue llevado por el Espíritu de Dios a ese pináculo del monte, y allí le apareció el tentador, el acusador. Sépase que lo que nos avergüenza a nosotros en determinado momento que pecamos no es el diablo, porque él tienta y acusa, pero lo que nos hace vergüenza es la carne nuestra propia carne, el obrar de la carne, que es un vicio, mientras que los frutos del Espíritu son virtudes. El obrar de la carne es vicio, pero los frutos del Espíritu son virtudes. Por eso dice la Biblia que nos movamos y que andemos por el Espíritu Santo de Dios y no por los deseos de la carne, porque esto nos llevan a pecar muchas veces. Amén. Entonces la palabra escrita no tiene y está vigente y no tiene ninguna modificación. Y observe bien esto, que Cristo, nacido de una mujer, enfrentó al diablo. Cansado, extenuado, trémulo, fatigado, con sed, con todas las características humanas. Y estaba frente a frente con el diablo. Y allí, mire cómo fue tentado, fue provocado, fue desafiado y a la vez fue preparado, experimentado y aprobado por el Padre. Un arma de doble filo, ¿verdad?
Esto quiere decir que usted y yo necesitamos necesariamente, y valga la redundancia, ser aprobados, preparados y experimentados. Por eso nos rehusamos cuando hay algún seminario, alguna charla, porque entre más nos preparemos, más se abre el conocimiento para recibir la palabra del Señor. Lo que pasa es que a muchos no nos gusta preguntar porque de pronto nos sentimos menos que la otra persona, pero ¿sabes? Siempre hay uno que sabe más que tú y más que yo. Siempre será así. Mientras que los ojos de Dios vigilan sobre la tierra. Entonces no nos llenemos de complejos. Muchas veces no decimos, no, es que yo esto no lo entiendo. No. Hay otros hermanos porque Dios dio capacidades diferentes. A cada uno lo puso en un lugar. Lo que pasa es que a veces estamos ocupando el lugar equivocado, el lugar de otro. Entonces estábamos hablando del tentador. Y fue a su vez preparado, experimentado y aprobado por el Padre. Alguien me diría, ¿en qué momento? Mire lo que pasa en la historia de Jacob con Esaú. Ahí hubo ¿qué? Hubo un engaño y una usurpación para adquirir una bendición que no estaba completa aún. Y fue a través de un engaño que se dio esto, ¿verdad? Y Jacob estuvo bendecido por la palabra de su padre Isaac. Pero no estaba aún aprobado por Dios. Mas sin embargo, allá en Betel se le aparece en un sueño y le habla y hace un pacto. Porque entre otras cosas, los que hacen el pacto somos nosotros hacia Dios. No es Dios para nosotros, porque Él no tiene por qué hacer pacto con nosotros. Porque Él es soberano, Él es digno, Él nunca va a fallar. ¿O sí? O dígame alguno cuando Dios le ha fallado. Por una necesidad que haya, por una adversidad. No. Eso es necesario que acontezca, que hayan adversidades, porque si Él crea la adversidad, también tiene la salida. Así que en medio de la crisis, alábale. No nos queda otra que confiar en el Señor. Entonces, Él dice, voy a hacer pacto contigo como hizo Jacob en esta historia, ¿verdad? Si me traes de vuelta a casa con mi familia y no me pasa nada, yo me comprometo, hago un voto. ¿Qué dijo el pastor ahorita? Y lo está diciendo todos los domingos. La fachada de la iglesia. En la iglesia hay promesas de fe. Antes lo hacíamos acá. Yo en Montería, y digo esto, para comprar el sonido que costó 3 millones de pesos, no toqué los fondos de la iglesia. Escogí 8 o 10 personas y dije, vamos a poner de a 200, de a 300. Y esto, ¿ustedes están en condición? Gracias a Dios hubo gente que trabajaba, profesional. Y reunimos los 3 millones de pesos y no afectamos el fondo de la iglesia. ¿Se llama cómo? Por fe, promesa. Un compromiso que tú te haces ante Dios. Y Dios siempre está cumpliendo con nosotros. ¿Quién rompe el pacto? No el Señor, lo rompe el hombre. Y así caminó Jacob hasta que Dios se enfrentó a él con el ángel en Peniel. Y allí le dice, a partir de hoy, porque has permanecido peleando hasta rayar el alba, tu nombre será Israel. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Y Pablo, cuando cae del caballo, el Señor lo manda a una ciudad y le dice a Ananías, ahí te encargo a Pablo. Pablo se estaba preparando también, estaba ciego. Así que usted y yo necesitamos. ¿A qué vino Jesús? Si Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿verdad?
Gloria a Dios. Y ahí estaba Jesús frente al diablo, cansado, y lo pudo vencer. Y lo pudo. Y Jesús nos hace recordar a veces unos dichos de nuestros abuelos. Los abuelos decían, el que madruga, ¿cómo? Dios lo ayuda. Pues sabe que Dios le madrugó al diablo. Y el Jesús tenía por hábito esa relación con el Padre de en el secreto de madrugadas. Y oraba al Padre. Nosotros hemos perdido a veces los hábitos de orar. Y ese es un hábito muy bueno con el Padre ahí pegadito, ¿verdad? Cerrando para acelerar un poquito por el tiempo que hay acá en la iglesia. Y así después haciendo esto, salía con sus discípulos muy de mañana a muchos lugares desiertos y sinagogas con distancia entre 30 a 40 kilómetros con temperatura de 48 grados. Y por las noches las grandes heladas, tormentas de arena. Pregunto, ¿usted se aguanta eso? ¿Por qué Jesús? ¿Qué pasa cuando caminamos 1 kilómetro? Con el sol caliente. Y en esa época, cuando Jacob salió huyendo por la sentencia de muerte de su hermano sobre él, llegó a Labán, tío de él, y pasó las noches en el desierto. Una cosa es pasar acá y otra cosa es pasar en el desierto. Pero hay algo interesante aquí en esta historia. Recuerde que estoy hablándole esta primera parte a los que están discipulados, los que están en consolidación, los que están de pronto simpatizando con la iglesia, los que están viniendo por visita. Escuche, ¿quién es Jesús por el cual estamos aquí, al que estamos invitando que usted conozca también? Para que comience a vivir esa hermosa historia rodeada de imprevistos, de adversidades, de alacranes, de escorpiones, pero que a la postre somos vencedores. Con la fuerza del Padre, ¿verdad? Pero aquí ocurre algo interesante. Esta fue su victoria ante Satanás, no concluida todavía aún, faltaba algo. Pero pudo vencer a Satanás como hombre. No pecó. No cedió a las intenciones malvadas y malévolas del diablo. Ahí resistió. Y le demostró y le dijo públicamente, es que yo soy el Hijo de Dios, al cual tú estás enfrentando hoy. ¿Usted cree que no hace Cristo eso por usted y por mí? En las batallas que tenemos cuando estamos desanimados. Ahí está el Espíritu Santo que nos dejó al cuidado. Es que no estamos solos, hermanos. Él subió y un día va a descender. Ahora, ¿qué transporte, qué medio de transporte usaba esa gente para ese? Podían ser camello, caballos
asnos, carruajes o naves, pequeñas naves hechas de junco, que es un bejuco que se cultiva en las partes húmedas, en este caso como en el río Nilo y el Jordán. Ahí es cultivable esa parte. Pero nunca como el famoso Titanic. ¿De qué fue hecho el Titanic? Esa ciudad flotante. A eso le invirtieron una millonaria suma. Lo hicieron a base de acero. Era una ciudad dentro del mar, en el océano. Tenía de todo. La madera pulida, láminas, aposentos, hechos por los mejores profesionales. Ahora miremos el arca del Señor. ¿Cómo fue hecha el arca? Uno piensa que rústicamente, ¿verdad? Y calafatearla con brea por aquí y por allá. Y yo me imagino ese trabajo de Noé. Y ayudándole a la gente ahí, está loco. Y el arca fue hecha de 3 pisos. Medía, alguien me colabora a ver, 135 metros de largo. O sea, viene dando como de aquí a dónde, más o menos. Una cuadra tiene, Juan, una cuadra tiene como que 25 metros, 30 metros, depende de la cuadra. Como de aquí al abasto. El arca era grande, porque 135 metros de largo es grande. Y dice que tenía 22 metros de ancho y 13 metros de alto, y era de 3 pisos. Allí se metió la generación por la cual usted y yo estamos hoy aquí. ¿Sí entiende cómo es la cosa? Si no aparece Noé, no estuviésemos aquí. Estoy esperando que diga amén. Porque es que así es. Escrito está. Dios acabó la generación, pero encontró a Noé y dijo, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y mete esto, y mete esto, y mete esto, y mete esto. Y ahí. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que el Titanic con todos sus pergaminos y millonaria inversión se hundió. Y el arca permaneció y permanece hasta hoy en tu corazón y en mi corazón espiritualmente hablando. Dale la gloria a Dios. Porque allí estaba el poder de Dios, por eso los filisteos querían capturarla. Porque sabían que algo se movía allí en el arca. Y así como la circuncisión, que antes era físicamente allá, hoy es espiritual. Entonces el arca está aquí. El poder de Dios está aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Ahora viene la segunda parte para los veteranos de guerra. Eso lo dije ya, ¿verdad? La primera enseñanza fue para los que están en el proceso de conocimiento de la palabra del Señor. Siéntase dichoso que el Señor le está hablando así. Le está dando una oportunidad. El Señor da muchas oportunidades. Agárrela. Ahora vamos para nosotros, los que nacimos aquí en la iglesia, los que tenemos 20, 30 años, está militando con el Señor. Si en verdad hemos puesto la mano en el arado y hemos cargado su cruz, entonces hemos adquirido un compromiso de responsabilidad delante de Dios y de la iglesia.
Y la tarea, la misión que debemos y tenemos que cumplir no es fácil. De ningún punto de vista es fácil. ¿De dónde viene Jesús con Amada? Del Campestre, de Vista Hermosa. Chabelita viene de más allá todavía. ¿Dónde está Chávez? Viene por allá de San Pedro Mártir. Turbaco, vienen de Turbaco. Juan Carlos llegaba del trabajo trasnochado y se venía así casi durmiendo, y Frankie también lo veía llegar cuando estábamos acá, hace tiempo en la iglesia. Son esfuerzos, sacrificios, ¿pero por qué? Porque el fundamento de esta enseñanza prima y está basado en el amor. Si usted no tiene amor, no puede dar nada, porque uno no da lo que no tiene, ni habla de lo que no conoce. Y es el momento que Cristo te está diciendo: conóceme, yo estoy abierto a transformar tu vida, conóceme, aquí estoy. Cuando el pastor le habla, cuando le hablan los ancianos, cuando le hablan los diáconos, cuando le habla el hermano, visítense, llámense. No solamente es aquí que nos vemos hoy domingo. Usted puede un versículo estudiarlo y llegando el hermano, bueno, hermano, el pastor, aquí está el pastor. Mira, a mí me está pasando esto y esto y esto. El diálogo, la socialización, la amistad, que era un ambiente bueno. Entonces, mira, en medio de la tarea que tenemos, llevando el mensaje de salvación y vida eterna, pregunto: ¿a cuántas personas, familias o a quienes hemos visitado? Que usted se acuerde, de pronto haga memoria y dice: ándale, yo en los 30 años he hecho 3 visitas. De a 10 años por visita. Imagínate. Se muere el burro y quien los arrea, dice alguien por ahí. ¿Qué hacer? ¿Cuántos kilómetros hemos caminado? Andamos con la botellita de agua. Pero llegamos y caminamos de pronto aquí a la casa, hay algunos metros, pues, no hay, porque 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces mire la parte que viene, esta parte es dura, bien dura, y quiero que me la interpreten bien. Porque no estoy hablando como iglesia de Chalón, de aquí en Nuevo Bosque, donde está el pastor Edison y Jesús, no. Estoy hablando como la iglesia universal de Cristo. Involucra a todas las iglesias de la ciudad, del país, de todas las naciones. Hemos llevado un mensaje de esperanza y de consuelo. ¿Qué hacemos? Escúcheme bien. ¿Qué hacemos cuando vemos en las calles? Ahorita salimos y vemos a personas, familias, tiradas en los andenes, debajo de unos cambuches, debajo del puente que está aquí en el Nuevo Bosque a la entrada, durmiendo, tapándose con unos cartones y unos periódicos, aún con niños a cuesta. ¿Qué papel juega la iglesia? ¿Qué papel juega tu corazón allí en ese momento? Porque cogieron un camino equivocado. Porque podemos decir alegremente, es que esa fue su suerte. ¿Y usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor a usted? Lo que pasa es que no es fácil. Cristo vino a eso, a curar la enfermedad del pecado, de la inmoralidad, de los abusos, de la injusticia. Y esas personas que al levantarse hoy no tomaron un café, no tienen un pan, ni siquiera una familia a su lado, mientras que nosotros lo tenemos casi todo. A mí me dijo alguien en estos días: ay, hermano, yo no tengo nada prácticamente. Yo le dije: ¿no tienes nada? Y a Dios. Me dice: bueno, pues lo único que tengo es a Dios. Yo le dije: entonces lo tienes todo. Porque el que tiene a Dios tiene todo. Alabe lo que Él vive. Aleluya.
Y lo que más duele es que, no sé decirle a la sociedad, no sé si llamarla, porque de pronto van a decir que le estoy faltando el respeto, pero a la llamada sociedad a la cual pertenecemos y nos rodea en esta tierra, le pusieron ya un nombre a esas personas que están ahí atravesando esa situación. Se llaman desechables. Qué tristeza, ¿verdad? Y usted y yo sabemos lo que es un desechable. Pero hay algo más doloroso todavía, más tremendo todavía, que donde tenemos que pellizcarnos y preguntarle al Señor, ¿seré salvo? Porque nosotros no conocemos el corazón del hermano, pero Dios sí. Lo más triste para pensar y meditar es que esa persona que está acostada allí en ese momento también fue hecha a imagen creada por Dios. Génesis 1:27. Léalo. Fueron creadas a imagen de Dios como tú y yo. Amén, aleluya. Muchas veces andamos pensando y haciendo cosas que no nos corresponden. Estamos llamados a rescatar almas para Cristo. Juan 17, 20 y 21. Recuerdo que allí el Señor le está diciendo, lo que me diste lo guardé. Él tiene un diálogo con el Padre y de pronto le dice el Hijo, los que me diste a guardar yo los guardé. Nada más se perdió el hijo de perdición. Pero allá está un grupo que van a ser salvos por tu palabra en nuestra boca, que somos nosotros. Cristo habla a través de ti y a través de mí, para que las almas se salven. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nada más es caminar, orar y hablar. Cristo te ama. Aquí está un cafecito caliente. ¿Qué se pierde con eso? Esa es la dura misión, hermanos. Ahora, Dios es Dios de las familias. Él instituyó las familias. Ojalá todas las iglesias están llenas por familias. Tenemos el mal ejemplo de sacerdote Elí y Samuel, que fue profeta, sacerdote y juez. Sus hijos los llenaron de vergüenza a los dos, porque no estaban haciendo las cosas bien para el reino de los cielos. Pero lo que le molestó más al Señor es que por meterse de cabeza en los asuntos de la iglesia descuidaron a su familia. Y la regla y el conducto de Dios es Dios, familia e iglesia. Después de Dios está la familia, no la iglesia. Que la iglesia forme parte de la familia, ya ese es otro cantar. Pero primero asegúrese que su familia sea salva. Que usted predique, que mire hacia adentro, no hacia afuera. Porque a veces andamos buscando que el otro esté bien acomodado, que tú camines bien, que no pelees. Pero en la casa hay contienda. En mi casa hay abuso. Mientras yo quiero sanar a los demás. Primero barramos nuestra casa y después vamos a barrer la del vecino. Ese es el conducto que Dios nos da. Así que Dios y familia e iglesia. Por eso dije ahorita, ojalá las iglesias estén llenas por familias, para que no falte un descendiente de cada uno en el reino de los cielos. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro en tres veces, ¿me amas?
me amas y me amas. Le estaba diciendo a Pedro, le estaba delegando una función de responsabilidad de sus propios actos. Estaba diciéndole, cuida a mi iglesia, ama a mi grey. Y la Biblia dice que el buen pastor da su vida. ¿Por qué? Por sus ovejas, ¿verdad? Entonces imagínense siendo pastores nosotros. Qué responsabilidad tan grande, Dios mío. Y esas son cargas que llevamos. Y que como iglesia somos colaboradores el uno con el otro. Si Jesús hizo un grupo de colaboradores, caminó con los discípulos, con los apóstoles, llamó a fulanito, a perencejo, a sutanito, incluso Judas estaba allí. Ahora pregunto, ¿verdad? A Pedro le delegó esa responsabilidad de dar su vida por las ovejas, de dejar las 99 e ir a buscar la patiquebrada. Así que dice el canto, eran 100 ovejas. Un gran ejemplo, pero ¿sabes cómo se mueve el fundamento ahí? Por amor. Si tú no tienes amor, puedes hablar bonito, escribir con una letra hermosa, darte 4 voltaretas, venir bien arreglado, pero no sirve de nada porque no has conocido el verdadero amor. El fruto del amor es amar a tu prójimo. Ahora, ¿el amor es qué? Benigno, sufrido, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Para qué sirve? ¿Qué produce el amor? ¿Qué produce el amor? No estamos hablando de cualquier amor. Estamos hablando del amor que tuvo ese Dios para enviar a su único hijo por ti y por mí, para salvarnos. Y no una muerte de infarto, ni de un derrame cerebral, ni que se lo llevó un carro, no. Fue clavado en una cruz, lacerado su cuerpo, traspasada su costilla. ¿Para qué? Para que estuviésemos viviendo una vida liviana por más de 30 años. Y hay personas en las iglesias, estoy hablando en plural, que van a tener 20 y 30 años de estar en una congregación, pero nunca han entregado el corazón a Dios. Y estarán viniendo, yendo y viniendo, pero no han entregado el corazón a Dios. Porque a veces le entregamos a Dios por sectores, como la luz cuando se va por un lado y queda por otro lado. Hemos entregado sectores de nuestra vida al Señor, ya no más. Y eso no está bien. Y cuando yo expongo la palabra, más que predicar, estoy denunciando el berroche y el desorden que hay en muchas congregaciones. Que no se ha mirado el eje, el fundamento de la salvación, de la vida eterna, de que Cristo viene pronto. Y estamos viviendo muchas veces una vida de fantasía, apartado de la realidad. ¿Qué hacer con estas personas que ya nombré? Fueron creadas a imagen de Dios. Están perdidas allí, en la droga,
Y quiero ir cogiendo la curvita ya. Decirles algo. El reino de Dios, el reino de Dios de los cielos, no es solamente espiritual, es de buenas obras también. Lea conmigo Santiago 2, 14 al 18, por favor. Santiago 2. Si hay alguien que hable duro, pues, del 14 al 18. Amén. O sea, que lo uno no puede ir desligado de lo otro. Porque la fe sin obra es muerta. Y escrito está así. No solamente vivimos de lo espiritual, sí. Tu hermano llega a tu casa y te dice, tengo hambre, estoy trabajando en la empresa, porque a veces lo censuramos porque no trabaja, es flojo, no sé, lo que sea. Pero a veces la persona trabaja y cae en una situación difícil y tiene los 3 niños que se van a acostar sin comer y tú tienes en la alacena cosas llenas en el bolsillo y le dices fácilmente, oremos a Dios, que Él te va a bendecir. Pero tú no haces nada. Eso es agradable ante los ojos de Dios. No, hermanos. Y el mismo Jesús sanó a muchos enfermos, echó fuera demonios, dio sustento a las viudas, al huérfano, hizo señales, prodigios, la pesca en Galilea. El trabajo en la buena obra del Señor se une a la fe, a lo espiritual. Ahora viene el último problema que hay que definir acá. La vida, así como está llena de bendiciones, también tiene bastante problemas, que hay que resolverlo en el nombre de Jesús. Lea también, me está ayudando porque estaba cantando y de todas maneras no me quiero, por eso le estoy pidiendo que me colabore en la lectura. Busque al profeta Ezequiel. Y me gusta la participación con la iglesia también. Que se involucren, que sepan que somos el pueblo del Señor. El profeta Ezequiel, profeta mayor, busque capítulo 3 del versículo 16 al 19 con una voz fuerte. Dígame por favor a la congregación, ¿qué dice? Ezequiel 3 del 16 al 19. Amén. Ay, 19, sí. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Tenemos un problema, ¿verdad?
Y un problema grandísimo, de vida o muerte. ¿Cuántos saben por tu casa que tú eres cristiano? ¿Cuántos saben por tu casa que tú profesas la fe de Cristo? ¿A cuántos has ayudado? ¿Por quiénes has orado? Habemos cristianos que estamos en la calle y no saben que somos de la iglesia, chaval. Y a veces participamos de muchas corrientes del mundo con los vecinos. Pero aquí está diciendo el Señor que Él va a preguntar a la persona si Julio le predicó a esa persona y esa persona hizo caso omiso o vino a la iglesia o no vino, pero ya tú cumpliste con predicarle. Entonces el Señor dice, salvaste tu alma porque ya tú le anunciaste. Pero si la persona dice, nunca lo he visto, ni nunca me ha hablado de Cristo, tienes un problema grande con el Señor. Por eso es que hay que hablar, que hay que predicar, anunciar, que no pierde nada. Mire, los testigos de Jehová hacen así. Y pasan en la mañana y pasan en la tarde y te mueven las davitas y esto, y te dan la revista y te venden la atalaya y te venden todo. Ese es un mecanismo que necesita la iglesia. No de ir a tumbar la casa, pero sí de visitar, de caminar. El Señor estuvo en tormentas de arena por el desierto, montado en un burro, en un pollino quizás. Nosotros tenemos Transcaribe, Beltrán, Nuevo Bosque, moto. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y pregunto, y hágase esta pregunta, ¿qué fue de aquella mujer que la iban a apedrear y el Señor perdonó? O de aquella otra que vio a Jesús entrar en casa de Simón el fariseo y ella irrumpió ahí detrás de él. ¿Qué pasó? Porque el Señor Jesús ocupó el lugar de Barrabás para ir a la cruz. ¿Dónde están los Pablos, los Elías, los Eliseos, aquellos profetas que hablaron en nombre del Señor? ¿Dónde están? O la mujer virtuosa, la guerrera, la esforzada, la Ruth, las Noemí, las Débora, las Ana. ¿Dónde están? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos trabajando en la obra del Señor en equipo, como colaboradores el uno del otro, sin celo, sin envidia? Porque mire lo que pasa aquí ahora. Gálatas 5, 16, 17, ¿qué dice? Gálatas 5, 16, 17. Y andar por el Espíritu, no por los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, escúcheme bien, a pesar de que el Señor siempre nos previene, en Mateo 26, 41 que dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y dice, el obrar de la carne es un vicio y los frutos del Espíritu son virtudes. En las tentaciones de Satanás son deseo físico, orgullo y poder. Ahora, ¿qué es un deseo físico? Un deseo físico te llena de envidia, de celo, de murmuración, de calumnia, de mentira. Es el obrar de la carne. Son los vicios que provoca Satanás en nosotros si no le ponemos pare a esto. A eso fue con Jesús. Y le citaba la Biblia, aunque mal citada, escritura muchas veces.
¿Qué hacer aquí? Mire lo que ocurre cuando nos dejamos arrastrar por el vicio de la carne. José fue vendido por sus hermanos, los patriarcas. Lo vendieron a los ismaelitas que iban camino a Egipto. Pero ahí estaba el plan de Dios también. Saúl ejecutó a muerte a su hermano Adonías, mayor que él, por celo ministerial. Amén. Esaú y Jacob negociaron su primogenitura por los vicios de la carne. Uno engañó y el otro vendió. Amén. Nadie dice amén. Claudio Nerón, que mandó a ejecutar a Pablo, mató a su propia mamá, a su hermano y a su paje de armas por celo ministerial. Por eso digo que no es una enseñanza común, es una denuncia que se está haciendo en contra del pecado, de la maldad y del vicio de la carne, por el cual muchas veces nos dejamos arrastrar y nos llevamos por delante al que sea y después aparecemos como que santos. Porque el obrar de la carne conduce a la muerte. Pero el del Espíritu da frutos y de arrepentimiento. Y termino ¿cómo enfrentar la tentación? La tentación va a llegar. Los deseos del mundo, el mundo te tira dardos. El mundo quiere seducirte, provocarte, si lo hizo con Jesús. Por eso tenemos que tener una raíz, que es la que estamos buscando aquí con el pastor, con el equipo, de que creamos raíces espirituales para que el enemigo cuando venga, la tormenta cuando llegue, no nos ponga a tirar la toalla y nos vamos porque no soportamos. Tenemos que agarrarnos del Señor. El amor es la razón, el sentido y la necesidad de amar más cada día. Ahora pregunto, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo se vive sin Dios? ¿Cómo traemos la ofrenda del alfolí si estamos separados, enojados, bravos con nuestro hermano? ¿No te has puesto a meditar en eso? ¿Cómo me presento delante del altar de Dios si hay raíz de amargura, de soberbia, que quiero despedazar al hermano? Pero el perdón es absolver. El perdón es olvidar y restaurar y empezar una vida, una historia de nuevo. Eso es el perdón. Y el amor de Cristo está en nuestros corazones. Así que necesitamos de ser trabajados, experimentados, aprobados por Dios. Amén. ¿Sienten que el Señor les habló? No fui yo. Esto me costó romper hojas y acomodar cosas para poder decir, Señor, heme aquí. Yo quiero ser cambiado primeramente mi vida, mi familia. Y yo le invito para que usted allí cierre sus ojos y venga conmigo al altar para decirle al Señor, perdónanos, Señor, porque hemos desaprovechado un tiempo muy valioso. No sabíamos grandes verdades que hoy hablaste.
Y a partir de hoy comienzo una vida diferente. Una reconciliación. En vez de muerte y odio, que haya reconciliación, perdón por el amor de Cristo. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Porque ¿cómo puedo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo traer tu ofrenda, Señor? Si tú no aceptas. Si tú no aceptas la oración, si no nos hemos reconciliado. Oro por esta congregación. Por la vida de cada uno, incluyendo desde el niño hasta el adulto. Visitas, creyentes, los que están en discipulado, en consolidación, sanidad interior. Todos, aún los que estamos con tantos años caminando contigo, Señor. Fortalécenos y sepáranos del mal. Y ayúdanos a vivir por el Espíritu y no por el obrar de la carne. Para mirarte a ti como el Dios invisible. Ayúdanos a creer y a volvernos a ti, Señor, que eres nuestro pronto auxilio y nuestro galardón en los cielos. Sana a los enfermos, Señor, y haz maravillas y prodigios. Te alaba mi alma, Señor, y te bendice todo mi ser.